Bueno, continuamos con el programa. La siguiente ponencia, a cargo de Pedro Sánchez Zamora, es sobre retos y oportunidades de la digitalización en el medio rural. Presentar a Pedro, pues, es decir, que es profesor del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la CHIAM, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba. Actualmente, como he dicho, profesor del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo y Montes y codirector del Máster de Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación se centran principalmente en el ámbito del desarrollo rural, los análisis territoriales, la evaluación de políticas públicas, la valoración de servicios ecosistémicos y el análisis de sistemas de innovación en el sector agrario y el medio rural, entre otros. Pedro, muchísimas gracias por tu participación hoy y adelante. Estupendo, bueno, pues buenos días todavía creo, buenas tardes ya a todos y muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada de arranque del proyecto de Territorio Inteligente, en el que os deseo todo lo mejor y toda la suerte del mundo, ¿no? Bueno, a mí cuando hablé con Jesús, él me comentó bueno, pues que hablara sobre temas que tendrían que ver con la digitalización en el medio rural y en el sector agroalimentario, y en ese sentido, bueno, pues he tratado de preparar una presentación que sea contextual para a partir de ahí pues poder arrancar y poder transitar en este mundo, ¿no?, de la digitalización en el medio rural. En este sentido, la presentación que he preparado se articula en estos cinco puntos. Algunas pinceladas contextuales sobre la situación en la que nos encontramos, en el contexto digital en el que nos estamos moviendo y cómo se abren oportunidades tanto para el medio rural como para el sector agrario. Es verdad que hemos estado comentando que no tenemos que sectorializar las intervenciones en el medio rural, pero sin embargo, bueno, pues la agricultura sigue siendo en muchos de los territorios un motor de desarrollo y así lo han dicho los gerentes de los grupos de desarrollo cuando han estado presentando el proyecto, ¿no? En cada uno de los territorios pues hacían mención a cada uno de los sectores, el olivar, los frutos rojos y los frutales en cada uno de sus territorios como articuladores también y motores de desarrollo rural, ¿no? Luego también contar algunas condiciones previas de partida que se tienen que dar para que podamos pues disfrutar de las oportunidades que nos propone la digitalización, identificar también obstáculos y riesgos que hay si no se gestiona bien todo este proceso digital y finalmente no solamente identificar obstáculos, sino también identificar factores detonantes que acompañen en este tránsito digital y por lo tanto diseño de estrategias tanto privadas como públicas y pues, ver de forma rápida cuál es la agenda de digitalización. Bueno, pues podemos comenzar la presentación con esta pregunta. Normalmente los que trabajamos en economía del desarrollo nos solemos preguntar cómo ha evolucionado el mundo, si la situación en la que nos encontramos ahora es más favorable de la que nos encontrábamos previamente. Y la verdad que las respuestas pueden ser múltiples, dependerá de muchos factores, del periodo que estemos analizando, del contexto geográfico en el que nos encontremos y pues la verdad que los resultados pueden ser bien diferentes. Pero si tenemos una visión agregada y en los últimos 200 años los indicadores de desarrollo nos pueden decir que hemos tenido una evolución favorable durante este tiempo y a pesar de todas las complicaciones que tenemos en el momento actual, ¿no? Los indicadores de desarrollo nos indican que hemos mejorado en la eliminación de la pobreza extrema, en incrementar la educación básica y la alfabetización, mejores resultados en democracia, en vacunación y en disminución de la mortalidad infantil, entre muchos otros indicadores que nos muestran que estamos en una situación mucho más favorable de la que estábamos hace 200 años. También nos preguntamos, bueno, pues cuáles son los factores que han determinado que nos encontremos en la situación actual y aquí pues volvemos a responder que pueden ser muchos y dependiendo del nivel de análisis que estemos teniendo, pero sí que es verdad que que no hay duda en que existen algunos que nos han traído hasta aquí y estos son las revoluciones industriales que ha habido hasta hace poco. No hay ninguna duda en que la incorporación de la mecanización, la incorporación de la electricidad o la incorporación de la informática pues han contribuido de forma decidida al desarrollo de las sociedades, ¿no? Pero es verdad que en el momento actual hay muchos investigadores en los que nos dicen pues, que ya estamos realmente inmersos en una nueva revolución industrial, que es la cuarta revolución industrial. Una revolución industrial que se caracteriza porque aglutina una serie
de herramientas digitales, una serie de tecnologías que, bueno, pues como pueden ser la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la impresión 3D, los vehículos autónomos, que ya de por sí estas tecnologías tienen un potencial enorme, pero que si además esas tecnologías se articulan entre ellas y conviven y existe cohesión entre todas estas tecnologías, pues los resultados pueden ser mucho más potentes. Y entonces una de las principales uno de los puntos más importantes de esta revolución industrial con respecto a las otras revoluciones industriales, o por lo menos con la previa, es este carácter acumulativo que pueden tener las nuevas tecnologías y que el potencial que pueden desarrollar pues, es mucho más importante que el de las tecnologías de forma independiente, ¿no? Se trata de una revolución industrial que se basa en un elemento que es mucho más etéreo que el resto de las revoluciones industriales. Aquí la revolución industrial actual, la digitalización, está sustentada en el dato. Los datos son muy importantes porque son un insumo principal para poder explicar la realidad económica, la realidad social y las transformaciones que pueden pasar en la realidad, en estas sociedades, perdón. Pero es verdad que el dato por sí mismo tampoco nos dice nada, tampoco tiene ningún valor, sino que el dato hay que procesarlo para que nos dé información de utilidad y conocimiento de utilidad para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, esto es muy importante en el contexto de la era de la información y del conocimiento en el que nos encontramos, porque a partir de la transformación de estos datos en información podemos contribuir a generar valor, a generar riqueza y al desarrollo de los territorios. De hecho, bueno, hay investigaciones que empiezan a ver la correlación tan directa que existe entre la inversión de la digitalización por una parte y el crecimiento económico por otra. De hecho, bueno, pues hay investigaciones que plantean proyecciones de cómo se podrá incrementar la riqueza, el Producto Interior Bruto y el empleo gracias a la incorporación de las nuevas herramientas digitales. Es verdad que parece que se perderán muchos puestos de trabajo que se estaban llevando hasta ahora, puestos de trabajo que lo van a poder realizar de forma más eficiente y eficaz las máquinas, pero hay otros nuevos puestos de trabajo que se van a generar y se va a abrir ahí un nicho de mercado importante. En cualquier caso, este análisis estas proyecciones que hace sobre todo el Foro Económico Mundial deben de tomarse con cautela, porque es verdad que la digitalización estamos en los inicios de la digitalización, es un fenómeno que es bastante incipiente y que por lo tanto todavía no existen resultados que realicen unos análisis que puedan llegar a ser robustos para poder determinar y concluir que efectivamente esto es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, hay que tener prudencia, sobre todo cuando hemos visto que otras revoluciones que han tenido incidencia en la agricultura y en el medio rural pues han generado grandes brechas de desarrollo entre aquellos que han podido acogerse a esas revoluciones y los que no. En cualquier caso, la digitalización no la debemos de tomar exclusivamente como una estrategia para ganar competitividad, sino que la digitalización ha llegado aquí, no es una opción, la digitalización la tenemos en nuestras vidas y tenemos que tomarla como una adaptación que resultará indispensable e imprescindible para la supervivencia de la economía. Entonces, bueno, pues puede ser un elemento que va a poder contribuir al desarrollo de los territorios y un elemento de competitividad territorial, pero sin embargo no tenemos que tomarla exclusivamente por esa vía, sino que tenemos que tratar de entender que la digitalización ha llegado, que no podemos obviarla y que por lo tanto tendremos que adaptarnos a ella para poder crecer económicamente y desarrollarnos, ¿no? La situación que tiene España en este contexto pues no termina de ser mala si lo comparamos con la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, el índice de la economía y las sociedades digitales, el índice DESI, que nos mide pues, cómo va digitalmente cada uno de los países, pues podemos ver que España se sitúa dentro de las primeras posiciones. Pero bueno, es verdad que si lo comparamos con otros países de fuera de la Unión Europea, pues se está invirtiendo muy poco en comparación pues, con otros grandes gigantes asiáticos, como puede ser Corea del Sur o sobre todo China, que están haciendo una inversión brutal en temas de digitalización. Por lo tanto, tenemos un amplio margen de maniobra para poder seguir creciendo en esta digitalización.
Y además podemos crecer en sectores como por ejemplo el sector agrario y agroalimentario, donde tiene un amplio camino por recorrer, sobre todo para recoger datos, para procesar estos datos y para poder realizar predicciones. Es decir, el potencial que nos presenta la digitalización en sectores como el agrario y el agroalimentario es mucho más importante que el que se presenta para otros tipos de sectores. Y por lo tanto el medio rural tiene que estar a visor de este potencial que tiene un sector que principalmente se desarrolla en estos territorios, ¿no? De hecho, ya son muchos los organismos internacionales en los que están trabajando y los que nos están indicando el potencial que tiene la digitalización para poder abordar los grandes retos y desafíos que tiene el sector agrario y el sector agroalimentario. Los retos y desafíos que tiene la agricultura son muchos, variados y de diferente calado cada uno de ellos, pero es verdad que podemos recoger algunos de los más importantes. Por ejemplo, la principal función que tiene la agricultura es de proveer de alimentos, y esto no se nos puede olvidar. Es verdad que hay que hacerlo en un contexto, ahora lo veremos, de cambio climático, de disminución de los recursos, pero al final lo que tenemos que hacer es producir alimentos para abastecer a una población que además está creciendo de forma exponencial. Los indicadores de la FAO nos dicen que en los últimos 50 años la población mundial se ha multiplicado por 2,5, mientras que nuestra capacidad de producir alimentos solamente se ha multiplicado en ese tiempo y per cápita en 0,5. Es decir, que la población está creciendo a unos niveles mucho más rápidos que nuestra capacidad para producir alimentos. Es verdad que a día de hoy este no es un problema que tenemos, porque estamos produciendo más alimentos del que somos capaces de consumir. Los problemas vienen por el desperdicio alimentario o por la falta de acceso de alimentos en diferentes territorios o en diferentes regiones, pero sí que puede ser un problema de aquí a futuro. Se plantea que en el 2050 seremos en el planeta Tierra más de 10.000 millones de habitantes, con lo cual nunca podemos perder la función que tiene la agricultura primaria, que es la de proveer de alimentos, y un alimento que sea viable. Es verdad que el contexto en el que tenemos que producir ese alimento es diferente a como lo producíamos anteriormente. No podemos producir con los sistemas productivos que estábamos utilizando, sino que es verdad que tenemos que hacerlo en un contexto de cambio climático. Y el sector agrario y agroalimentario pues también son actividades económicas que están contribuyendo a la degradación en muchas ocasiones y contaminación de los espacios, ¿no? Entonces hay que producir más, hay que ser más productivos y además en un contexto de cambio climático. Y luego, por otra parte, se nos va complicando todavía más este reto y este desafío porque también se ha reducido la superficie agraria útil. En los últimos 50 años, los espacios que dedicamos a producir alimentos se han reducido, por ejemplo, en la Unión Europea, en más de 31 millones de hectáreas, con lo cual se nos complica todavía más, tenemos que ser todavía más productivos para producir más en un contexto de cambio climático y en el que tenemos menos recursos. Y además, lo que nos está faltando sobre todo son agricultores. Nos falta mano de obra que se dedique a la agricultura y que también contribuyan a producir el alimento. Si no tenemos agricultores, pues difícilmente podremos asumir estos retos. Y luego muchos otros que tiene también la agricultura, mejorar el funcionamiento de la cadena de valor, el proveer de precios dignos a los agricultores y a los ganaderos, aportar valor añadido a los consumidores. Es decir, que la agricultura tiene importantes retos, importantes desafíos, y la verdad es que cada vez más pues, se necesita actuar para tratar de remediar esta situación. Entonces, la pregunta que emerge de este contexto tan complicado que hemos comentado, pues puede ser la que aparece aquí en pantalla: cómo alimentar a una población mundial en crecimiento, en un contexto de agotamiento de los recursos y de forma que se reduzca al mínimo el impacto que podemos realizar con esta actividad en el medio ambiente. Bueno, pues ojalá tuviéramos la respuesta clara, ¿no? y que fuera tan fácil, pero lo que sí que podemos decir es que realmente estos retos se tienen que abordar simultáneamente, siendo más productivos, siendo más rentables y siendo más sostenibles. En muchas ocasiones parece, según qué ámbito, que productividad y sostenibilidad no casan bien y no pueden ir de la mano, pero bueno, eso no tiene que ser así. Lo que tenemos que apostar es por la innovación para poder realizar esa triple hélice, ¿no?, de productividad, rentabilidad y sostenibilidad.
Y aquí es donde emerge con gran fuerza las oportunidades que puede dar la transformación digital, todas las herramientas digitales para contribuir, en este caso, a una agricultura que podemos denominar 4.0, agricultura inteligente, smart farming, como queramos llamarla, pero al final es hacer uso de la tecnología para tratar de ser mucho más eficiente a la hora de poder, y tomar las mejores decisiones para poder contribuir al desarrollo de los territorios y, en este caso, al desarrollo del sector agrario. Las oportunidades que se identifican en los trabajos sobre el potencial que tiene la agricultura 4.0 o las herramientas digitales en el sector agroalimentario también son muchos y variados, los podemos encontrar desde una perspectiva técnica o desde una dimensión técnica. Se puede generar mucha información que va a permitir que los decisores pues, tomen las mejores decisiones en el momento que tengan que tomarlas. Los productores, cuando tengan una realidad mucho más real, ¿no? Cuando sepan hacia dónde tienen que dirigir sus esfuerzos, pues tomarán la mejor decisión para ello. También se abren oportunidades en el ámbito económico, incidiendo en los ingresos y en los costes, siendo más productivos, disminuyendo costes de producción y de logística, disminuyendo y reduciendo también las pérdidas en desperdicio alimentario, detección precoz de riesgos productivos. También oportunidades en el ámbito medioambiental para optimizar los recursos que son escasos de una forma mucho más eficiente en el uso de esos recursos, sabiendo en cada momento cuál es la dosis que tenemos que dar a nuestra explotación de agua, de energía, facilitando las reducciones de emisiones, la huella hídrica y de carbono. Luego también beneficios dirigidos a los consumidores, de la misma manera que los productores, cuanto más información tengamos los consumidores, de mejor forma tomaremos nuestras decisiones y por lo tanto pues, ganará el sistema en transparencia y en trazabilidad. Y luego también oportunidades para el territorio, que profundizaremos en ellas cuando hagamos el análisis territorial y no tan sectorial, pero también oportunidades para el relevo generacional y para la lucha contra el despoblamiento, ¿no? Las herramientas y las tecnologías digitales, la verdad que existen y además están adaptadas a las necesidades que tienen el sector agrario y el sector agroalimentario. Podemos encontrar herramientas digitales tan básicas como las nuevas tecnologías de la comunicación, dispositivos móviles, servicios en la nube, hasta las más complejas como puede ser la robótica y la automatización, y entre ese rango pues pasando por tecnologías de obtención de datos como los sensores in situ, los drones, la transferencia de estos datos, el Internet de las cosas, el procesamiento de los datos con inteligencia artificial y Big Data, o tecnologías de gestión de datos como el blockchain, ¿no? Entonces, bueno, pues desde las tecnologías menos sofisticadas hasta las más sofisticadas, pero todas ellas adaptadas a las necesidades que pueda tener un territorio, pueden contribuir a mejorar su desarrollo. La tecnología, como decía, ya está presente y además adaptada a las necesidades del sector agroalimentario. Aquí hay algunos ejemplos sobre tecnología que están trabajando diferentes grupos de investigación, de aquí de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Monte, en diferentes ámbitos, desde la fase más agraria hasta otro tipo de fase dentro de la cadena de valor. Pero si bien es importante identificar cuál es esa tecnología, desarrollar esas soluciones digitales, es también muy importante estudiar cómo esa transformación digital debe de llegar a todos los actores del territorio para tratar de evitar que existan estas brechas y que no nos pase como ha pasado en otras revoluciones agrarias, en este caso, en las que ha habido ganadores y perdedores. Entonces, bueno, pues la tecnología está, pero uno de los grandes retos y desafíos que tenemos es cómo hacer que la transformación digital llegue a todos, para evitar que se queden algunos en el camino. Luego, por otro lado, ya desde una perspectiva más territorial, más sistémica y más holística, también se han comentado aquí previamente los grandes problemas y desafíos que tienen los territorios rurales. Hablar de problemas que se tienen en los territorios rurales es simplificar mucho una realidad que es mucho más compleja. Los territorios rurales son específicos, hay una gran heterogeneidad y se diferencian mucho uno de otro en cuanto a problemas que puedan presentar, pero sí que es verdad que hay algunos pues, que en comparación con otras zonas, como zonas urbanas o de otro tipo de ecosistemas, pues sí que es verdad que existen algunos elementos comunes que generan
un problema para los territorios rurales, y es que muchos de ellos se encuentran en este círculo vicioso de declive, en el que no se generan oportunidades de trabajo, oportunidades económicas. Entonces la población pues emigra hacia la zona urbana, con lo cual envejece la población que se queda en esos territorios. Tampoco hay masa crítica en esos territorios para poder solicitar a las administraciones servicios rurales que traten de resolver su problema, y entonces entramos en esa dinámica de que vuelve a haber pocas oportunidades y la población va emigrando. Entonces, bueno, pues hay que romper con ese círculo virtuoso, y la digitalización pues puede ser uno de los factores que puede ayudar, como cualquier otro, para tratar de avanzar en este sentido. Estos son algunos problemas más locales, pero también los problemas por los que pasan las áreas rurales también son más amplios. Algunos ya se han ido comentando previamente: pobreza rural, seguridad alimentaria, desigualdad, relaciones rural-urbano, cohesión territorial, cambio o colapso climático. Es decir, son muchos de los problemas que tiene no solamente el medio rural, sino que tiene la sociedad en su conjunto, pero es verdad que las soluciones pasan por tener un medio rural vivo. Por lo tanto, habrá que apostar por las zonas rurales para que se puedan avanzar en la consecución de estos desafíos que están en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, pues en este contexto también son muchos organismos internacionales los que abogan por la digitalización como una de las herramientas importantes para tratar de dar respuesta a esos grandes retos y desafíos que se tienen no solamente en el ámbito del sector agrario, sino también en un ámbito territorial. En este sentido, pues hay trabajos interesantes que se están realizando en el contexto de la OCDE, de FAO, del Banco Interamericano de Desarrollo, o también algunos interesantes en grupos de investigación y en centros universitarios, como por ejemplo los que está realizando uno de los últimos premios Nobel de Economía, que por su trabajo en Economía del Desarrollo, sobre todo en territorios rurales, que era Michael Kremer. Michael Kremer tiene unos trabajos, que fue premio Nobel hace poco, como decía, unos trabajos interesantes de cómo con herramientas digitales muy básicas se puede contribuir al desarrollo de los territorios rurales. En estos trabajos, sobre todo, las oportunidades que se centran para los territorios rurales se pueden agrupar en estas 5 que aparecen aquí. Es decir, la digitalización permite a los territorios rurales que se pueda superar el aislamiento geográfico que en muchas ocasiones tienen muchas zonas rurales. Hay otros territorios rurales que no tienen este problema porque tienen esa relación rural-urbano muy evidente, como nos comentaba anteriormente en el medio Guadalquivir, pero hay otros territorios de montaña en los que están totalmente aislados, y la digitalización puede romper esas barreras físicas y acercar estos territorios. También se puede mejorar el acceso a servicios, porque a partir de la digitalización se puede crear esa masa crítica que va a poder permitir invertir en servicios rurales. También el acceso a los mercados y la diversificación de negocios se puede potenciar desde las zonas rurales. Empresas locales pueden visibilizarse en un contexto nacional e internacional gracias a la digitalización. Se puede también contribuir a reducir la migración y la fuga de cerebros, y también atraer a jóvenes a los territorios rurales pues, que puedan desarrollar nuevos negocios que sean intensivos en conocimiento. Y luego pues, tiene también un gran potencial para la planificación y su contribución a la cohesión de los territorios rurales. Hay herramientas digitales muy interesantes para poder saber en cada momento la situación que tiene el territorio y poder tomar las mejores decisiones de política y de diseño de estrategias para tratar de solventarlo. Y entonces, bueno, pues estas oportunidades y muchas otras que pueden haber, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas oportunidades que nos brinda la digitalización para los territorios rurales, la realidad es que el diseño de las herramientas, de las soluciones digitales, todavía no ha ido encaminado en gran medida a resolver los problemas rurales. Casi todas las herramientas digitales que se han ido creando se han creado para abordar problemas que son muy diferentes a los que tienen las áreas rurales. Son problemas que se circunscriben sobre todo en la zona urbana.
porque bueno, cada vez se están construyendo cada megaciudades cada vez más grandes y imposibilita una gestión eficaz de todos los recursos y de unas densidades de población que son muy grandes. Y los problemas que tienen las zonas rurales pues son justamente los contrarios. Tenemos que diseñar herramientas digitales encaminadas a luchar contra el despoblamiento, no contra esa gestión de macrociudades, ¿no? Entonces, difícilmente las soluciones digitales que se están elaborando para las ciudades van a poder articularse en las zonas rurales. Eso por una parte, y luego por otra es verdad que casi todas las herramientas digitales y estas soluciones digitales se están diseñando para resolver dentro del medio rural problemas que tienen que ver con el sector agrario concretamente, problemas muy sectoriales. Por lo tanto, hay que trascender de esa visión sectorial y diseñar también herramientas digitales que puedan contribuir a resolver los problemas desde un enfoque más holístico, más territorial y trascendiendo de ese enfoque sectorial de la agricultura, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad, ya se ha comentado, lo comentaba antes Cecilia, que se están diseñando estrategias que tienen que ver con territorios inteligentes, con áreas inteligentes, y bueno, pues hace relativamente poco, en el año 2017, la Unión Europea propuso una iniciativa sobre pueblos inteligentes o Smart Village, ¿no? La verdad es que la definición que se daban de los pueblos inteligentes tampoco es muy diferente de la definición con la que nosotros hemos ido trabajando cuando hablamos de territorio y de desarrollo rural territorial, porque tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de territorio inteligente a qué nos estamos refiriendo cuando le ponemos el adjetivo inteligente, y también se ha comentado previamente, creo que en casi todas las presentaciones, la digitalización tiene que ser el medio, pero no tiene que ser el fin. Es decir, el fin tiene que ser tratar de resolver los problemas específicos que puedan tener los territorios rurales, y habrá que diseñar, en la medida de que sea necesario, herramientas digitales que contribuyan a poder alcanzar ese objetivo. Pero el objetivo de los territorios inteligentes no debe ser el incorporar tecnología sin tener un objetivo claro. Porque además inteligente significa que los actores tomen la iniciativa para solucionar los problemas, es decir, son los actores los que mejor conocen su territorio, los que conocen qué problemas hay en el territorio, con qué recursos cuentan y cómo pueden poner en valor esos recursos para resolver el problema. Que para poner en valor esos recursos se hace uso de la tecnología porque se requiere, perfecto, pero no se tiene por qué utilizar la tecnología por el simple hecho de utilizarla, ¿no? Inteligente significa también construir nuevas alianzas y formas de cooperación. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Se están generando alianzas, y además más allá del propio territorio, alianzas entre la sociedad civil, entre la administración pública, entre los actores privados, y luego además alianzas entre los territorios que si bien pues tienen sus propias casuísticas y especificidades, pues seguro que comparten problemas y que pueden generar esa masa crítica para solicitar a las administraciones que se pueda resolver el problema que tienen en común estos territorios. Y luego inteligente también significa pensar por sí mismo. Territorios inteligentes también son aquellos que diseñan desde abajo su propia estrategia de desarrollo y que hacen uso de sus recursos, porque no existe una fórmula única que se pueda aplicar en todos los territorios y que pueda resolver los problemas de los diferentes territorios, sino que los territorios tienen que pensar por sí mismos. En este sentido, lo que aparece en la estrategia de Smart Village de la Unión Europea es una apuesta no solamente por la innovación tecnológica y digital, sino una apuesta por esa innovación, pero de la mano de la innovación social, de la que ya conocíamos previamente, y de las nuevas innovaciones sociales de las que nos hablaba Cecilia también en su presentación anterior, de bueno, pues qué es lo que se está haciendo más allá de lo tecnológico en territorios, que está funcionando y que está contribuyendo a su desarrollo. Y bueno, pues se supone que estos dos elementos conjugados entre sí, innovación social e innovación tecnológica, pues pueden ser un elemento catalizador para romper con este círculo virtuoso en el que se encuentran muchas áreas rurales, ¿no? Y en este sentido, pues existen casos de éxito en los que, haciendo uso de innovación digital y de innovación social, pues se han conseguido resultados importantes a nivel de territorio. Bueno, pues hay publicaciones, investigaciones en las que se pone de manifiesto cómo se han incorporado ese tipo de innovaciones y qué resultados tan positivos han tenido en el territorio, y además pues qué tipo de tecnología se ha llegado a utilizar para contribuir a generar esos procesos de desarrollo, desde tecnologías tan básicas como redes sociales hasta otras tan más complejas como la realidad aumentada o asistentes virtuales, ¿no?
pero también es verdad que estos casos de éxito que se pueden dar de forma aislada, hay que hacer un esfuerzo para que no se den de forma aislada, sino que sean casos de éxito y situaciones que vayan encaminadas a gestionar un ecosistema digital de pueblos inteligentes, en el que se tengan en cuenta pues, los actores que están en el territorio, como una capa importante de un ecosistema digital de pueblos inteligentes, servicios digitales adaptados a las necesidades de esos actores del territorio. Habrá que ver pues, cuáles son los servicios que necesita esa población y esa ciudadanía, y habrá que diseñar estrategias que permitan ponerlo en valor. Para ello se necesitan infraestructuras, y ya no solamente infraestructura, sino que se necesitan plataformas que sean capaces de aglutinar pues, todas las herramientas digitales que se necesitan y toda la compartición de datos que se necesita para que no se den de forma aislada la provisión de estos servicios digitales, sino que se haga de forma conjunta. Y luego, aparte, pues, se necesitará también un elemento transversal, organizativo y de gestión de los territorios rurales inteligentes, que ponga en relación pues, a las diferentes capas y a los diferentes niveles para que gestione pues, cuáles son las ofertas, las demandas que se tienen que hacer y que ponga en relación pues, todo ese ecosistema, pues, como hablaban también anteriormente Cecilia, con todas esas redes de actores locales, ¿no? y actores territoriales. Voy terminando. Para poder lograr esto hay unas condiciones básicas para la digitalización. Estas condiciones, muchas de ellas le hemos comentado: hace falta infraestructura, hacen falta servicios digitales, pero también hacen falta competencias digitales. De nada sirve tener la infraestructura y tener las herramientas si al final los usuarios finales de las herramientas no saben utilizarlas. Y de hecho, si no se tienen esas características básicas de partida, pues eso puede generar un obstáculo para los procesos de digitalización e incrementar las brechas entre uno y otro. De hecho, un proyecto de SIRA, un proyecto interesante que se está realizando a nivel europeo para analizar el impacto que tienen las herramientas digitales en los territorios, identifica esos 3 elementos como elementos básicos que se necesitan tener. Hay otra serie de obstáculos que se tienen ya específicos del sistema agroalimentario y del territorio rural español: escasez de jóvenes emprendedores, pequeñas explotaciones familiares y de formación que puede obstaculizar la entrada de esta digitalización. Falta de cultura colaborativa, esto es muy importante, resulta imprescindible disponer de datos accesibles, fiables, interoperables para poder realizar actuaciones en los territorios rurales y en el medio rural. Y bueno, se tiene que tener en cuenta también que un elemento tan disruptivo como es la digitalización tiene que analizarse bien en los territorios para evitar que existan estos impactos, y por lo tanto la perspectiva social de cómo se inserta la tecnología en los territorios rurales es muy importante. Como decía anteriormente, no solamente tenemos que poner la mirada en el diseño de esas herramientas, sino en cómo se va a incorporar esas herramientas en los territorios. Y si importantes son identificar los problemas y los obstáculos, también es importante ver cuáles son los factores detonadores de este proceso de digitalización. En este sentido, hay estrategias privadas para la digitalización. Las empresas tienen que apostar por la digitalización para contribuir al desarrollo del sector. En el caso español, se han creado en los últimos años más de 400 pymes y startups de base tecnológica en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y desde la perspectiva ya no privada, sino pública, también nos encontramos en un contexto que va a permitir que todo este proceso de digitalización pues, se realice de mejor manera, ¿no? Tenemos, como se han ido comentando, mucha ayuda por parte de la Unión Europea, más allá de la estrategia del mercado único digital, y de forma concreta en el nuevo periodo que se abre a partir del 2023, que empezamos ya en enero de este año, pues como sabéis también se hace una apuesta por la innovación y por la digitalización, y de hecho cada uno de los países pues, tiene que tener una estrategia de digitalización para el sector agroalimentario y para el medio rural. Y en el caso español, bueno, pues tenemos nuestra estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural. Y ya unas reflexiones para terminar. El futuro de la economía en general pasa por la digitalización, y los retos del medio rural, tanto territoriales como sectoriales, se deben afrontar desde la adaptación a la digitalización. Los procesos de digitalización abren nuevas oportunidades, como lo hemos visto, pero también es verdad que existen limitaciones y que, por lo tanto, se tiene que prestar atención a esas limitaciones que nos presenta la digitalización.
Y en este sentido, 5 elementos clave que también se tienen que tener en cuenta para avanzar en esta dirección: la apuesta por una formación y capacitación en competencias digitales. Esto es vital, como hemos comentado anteriormente. Si no tenemos esas competencias, difícilmente vamos a poder hacer uso de estas herramientas. La conectividad, es verdad que se ha avanzado mucho en conectividad a nivel europeo en zonas rurales y zonas urbanas, se tiene que seguir avanzando más, y no solamente conectividad en los núcleos urbanos y en los núcleos rurales, sino también en las explotaciones agroalimentarias para que puedan hacer uso de esa herramienta. La importancia también de la interoperabilidad y la compartición de los datos, y eso se alcanza cambiando totalmente de paradigma hacia una cultura actitudinal de compartición de todos estos datos. Y luego hay que buscar alianzas como las que creo que se están buscando hoy en esta sesión, entre la administración, las empresas, los agricultores y ganaderos, el mundo académico y la sociedad civil, porque solamente si disponemos de las herramientas oportunas, pues vamos a poder aprovechar las oportunidades que nos brinda la digitalización. Bueno, pues yo con esto finalizo y os doy las gracias por vuestra atención.